necesitar. Usted sabe que esta bandera tan hermosa que yo tengo en mis manos, que es la bandera de nuestra querida nación, ha servido de influencia para múltiples banderas en toda América e inclusive te podría decir en el mundo en general. No me diga. ¿A usted le gustaría vacacionar en Centroamérica? No tengo que haber plata para hacerlo, pero... Podemos estar un poco con escasez de plata, gustaría. pero si vamos podemos encontrar múltiples banderas, como la de acá estamos viendo, la de Guatemala, también tenemos la de El Salvador, la de Honduras, la de Nicaragua, que tienen una... ¿Usted no ve que tiene una similitud con la bandera argentina? Con la gama de colores, la amazónica, ¿no? Es media, ¿viste? Es un poquito... Y esto tiene un nombre y apellido. La razón de esto tiene un nombre y apellido. No me diga. ¿Usted conoce el nombre y apellido? ¿Se imagina quién es el nombre y apellido? Le tengo que decir que no, así Y te me hace tendrá su que gracia. decir que No sé. Ahí lo tenemos al señor responsable de esto, al señor Hipólito Bullard. Vamos a hablar de este gran prócer. Parecido este a Cobos. gran patriota. Es un poquito... A Cleto Cobos. No es parecido a Cobos porque Cobos es un traidor, hijo de puta. Y este es un tipo leal, un argentino de ley. Pero uno a veces habla de argentinos y de próceres y se tiene que remontar para empezar a hablar de la historia de ellos a un lugar, un barrio oligarca de Buenos Aires, a algún lugar de España, porque hay muchos criollos, algún lugar del Alto Perú, algún lugar de lo que ahora es el interior profundo de la República Argentina, como Facundo Quiroga, como el general Don José de San Martín. Pero no, esta historia nosotros la vamos a arrancar en Francia. Porque este señor Hipólito Bullard nació en un pequeño pueblo llamado Bourmés-Las Mimosas, que está muy cerca de un lugar muy turístico de la Costa Azul. ¿Pero cómo se llama el pueblo? Bourmés-Les Mimosas. ¿Las Mimosas? Les Mimosas, sí. Les Mimosas. Les Mimosas, porque es en francés, claro. Es para todos y todas y todes. ¿Vieron que es un espacio, espacio de amplio espectro? Acá aprendemos cosas nuevas. Claro. Un pueblito muy chico que en este momento tiene 6.000 habitantes. Imagínate lo que debe haber sido hace 250 años. Vivía él y su familia. Un pueblito muy cerca de un lugar muy, muy lindo de la costa sur francesa, como es Saint-Tropez, un lugar muy turístico. Desconozco. ¿Desconoces? Es un lugar muy turístico, un pueblo muy lindo. Y para arrancar esta historia nos tenemos que ir al año 1780. Ya son casi 250 años, una barbaridad de tiempo. Donde nace este gran prócer que hemos tenido en la historia. Y que un chico de 5 o 6 años que nace en un pequeño pueblo al lado del mar Mediterráneo, ¿cuál puede ser su ilusión en la vida? Vivir en el mar. Ser un marinero. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar la vida es más sabrosa. Por eso desde muy chiquito, a los 5, a los 6, a los 7 años, ya era partícipe de distintos viajes en barcos merqueros, no, en barcos pesqueros, en barcos mercantes. No sabemos qué hacían los compañeros de los barcos. Capaz que tenían sus vicios en sus barcos mercantes. No, me rapá los huevos la columna, hijo de puta. Escuchá. Y cuando crece, después de tanta experiencia en el mar, no, estamos haciendo una columna seria. Pero boludo, está bien, tenés razón. Tuve un pequeño fail. No importa, un gran fail. Un gran fail. Tapa el clip. Usted sabe que esto por supuesto, esto es un programa de humor. Digamos, tenemos historia, pero es un programa de humor. Y además en el peronismo siempre nos reímos. No somos tipos serios, por supuesto. Sí, continúe. Y bueno, llega a la mayoría de edad y obviamente con toda su experiencia como viajante en los barcos, decide unirse a la marina de Napoleón. El gran Napoleón Bonaparte, un estratega de la puta que lo parió, y participa de distintas expediciones y distintas campañas de Napoleón en el norte de África, en la África mediterránea, más concretamente en Egipto, en Túnez y en distintos lugares. Y su escuadrón es convocado por el general Leclerc, que no es ningún piloto de Fórmula 1 ni descendiente de un piloto de Fórmula 1, sino que es un gran general y un gran estratega que tuvo Francia, que peleó en las Antillas del Caribe y que lo convocó a Bullard y a una gran parte de la Marina para tratar de frenar un poco la revolución que los compañeros haitianos estaban generando, un gran revuelo. El general Leclerc era el cuñado de Napoleón Bonaparte, el esposo de Paulina Bonaparte, una persona de la aristocracia francesa. Después de combatir, sobrevivir a semejante travesía, sobrevivir a la fiebre amarilla que a muchos soldados de Francia se la cargó, incluida Leclerc. ¿Tuvo fiebre amarilla? No, él no tuvo. Sino que sobrevivió a una gran epidemia que tuvo el general del ejército, que incluso se cargó la vida de múltiples generales del ejército francés y que facilitó la victoria de los haitianos. De los ingleses. Enemigo de los ingleses y en ese momento también de los españoles. Y Bullard llega en 1809. ¿Te suena por ahí que pasó un poquito después de 1809? Sí, tuvimos ahí Llega la Revolución de Mayo. ¿Por qué llegó Bullard? No tenemos una causa muy, muy clara. Podemos deducir que como todo francés que llegó en esa época a adherirse a la causa revolucionaria,
había una hermosa organización, no hagamos ruido con la, me dicen de acá, había un gran vínculo con la masonería. ¿Usted sabe que el Santiago de Liniers? ¿Era masón? No, Ah. era otro francés. No, sí, ha habido múltiples franceses en la historia de nuestro país. Bueno, después estaba otro que era irlandés, que el almirante... Ahí vamos a hablar de... No se adelante, compañero, por favor. Discúlpeme. Yo no soy profesor de historia, no soy historiador, Pero está apenas estoy terminando el secundario, pero si es blanco, está en una botella, es leche, y si tiene 4 patas y ladra, es perro, y si es francés y viene antes de la revolución, es masón, muchacho. El compañero llega unos meses antes de la Revolución de Mayo y él, autodefiniéndose como un liberal antimonárquico, inmediatamente se adhiere a la lucha revolucionaria. Tras la Revolución de Mayo y tener nuestro propio gobierno patrio, se le concede a la Argentina la posibilidad de tener 3 bergantines, de tener 3 barcos. ¿Tres qué? 3 barcos, 3 bergantines, 3 tipos de barcos de la época. Ajá. Así se crea la Marina Argentina. Y tiene su bautismo de fuego en el combate de San Nicolás, el señor Hipólito Bullard, bajo el mando del señor Azopardo. Tipo que acá tenemos muchos lugares con nombre Azopardo. Hay un club Azopardo donde se hacen grandes fiestas. Y Azopardo no era español, no era francés, era maltés. Imagínate. Era una ensalada de nacionalidades. Tiene su bautismo de fuego el señor Hipólito en el combate de San Nicolás, donde lastimosamente somos derrotados por la tropa realista. Hipólito Bullard decide tener quiere probar nuevas experiencias en el ámbito bélico y aprovechando que ya había podido generar una buena relación con José de San Martín, es aceptado para ingresar en el regimiento de granaderos a caballo. Ah, mire usted. O sea, era un tipo que le gustaba el combate de tierra y el combate de mar, un tipo polivalente. Era un guerrero, digamos. Un guerrero nato. Y el 3 de febrero de 1813 combate en el combate de San Lorenzo, en el famoso combate de San Lorenzo. Estamos hablando de un tipo muy pulento. Es un fenómeno. Pero muy poco conocido en la historia. Es que justamente a eso va esta columna, a ser conocido una persona que dejó la vida por la patria y que no se le pone el reconocimiento que merece. Fíjese que en su pueblo natal, en Burmés, Las Mimosas, el 9 de julio es feriado, es motivo de festividad en el pueblo, gracias a Hipólito Bullard. Sin irme mucho por las ramas, en el combate de San Lorenzo tiene una actuación muy destacada, casi a la altura del sargento Cabral, porque él es el encargado de robar el trapo mayor de la Armada Española. Le roba la bandera más grande, el mayor estandarte, llevándose la vida del abanderado. Mata al abanderado para robarle la bandera, y esto es relatado por San Martín en sus cartas, en sus resúmenes de las batallas. Tras esto, don Hipólito es conmemorado. Se le dan un montón de medallas, se le concede la nacionalidad de las Provincias Unidas, que aún no eran las Provincias Unidas del Sur, porque vamos a hablar de las Provincias Unidas del Sur porque estamos hablando de un momento muy, muy cercano a la Declaración de Independencia de 1816, y en 1815 decide que tiene que volver a la Marina porque su lugar es el mar, porque él es un tipo criado por mar, y es convocado por el señor que usted me quiso nombrar, por William Brown, por Guillermo Moreno, por Guillermo Brown, por el almirante Brown, que cualquiera que sea futbolero como nosotros le suena, hay múltiples equipos con su nombre. Sí, el claro. almirante Brown, Guillermo Brown, un irlandés, que Irlanda hoy nos hizo un favor ayer, que la Corte de Irlanda falló a favor de Argentina en el caso YPF. Sí, sí. Siempre un país muy hermano, que nos ha dado cosas hermosas como el IRA. Malvinas, y William Brown Guillermo Brown lo convoca para hacer una expedición en el Pacífico, en el cual ya las actividades no se iban a reducir a los combates, no se iban a reducir a las campañas de descubrimiento, sino a hacer al corso, a ser corsario. Se lo hacía una patente de corso. ¿Qué es ser corsario? Capaz que algunas personas que están viendo esto no saben qué es ser un corsario. Un corsario es básicamente un pirata que viaja con la tuya. Un pirata legal. Un pirata legal. Es un pirata que es amparado por el Estado. Y se le asigna, el triunvirato le asigna patente de corso y se va con Guillermo Brown de expedición por el Pacífico. En ese momento era mucho más difícil que ahora cruzar. Tenías que irte hacia el Cabo de Hornos, pasar todo el sur, un terreno muy hostil, en donde tienen distintos episodios en el Callao, en muchos puertos de Colombia, Ecuador y Perú. Pero me gusta hacer énfasis en un episodio muy, muy importante que encima enaltece la figura de Hipólito Bullard y fortalece su amistad con Guillermo Brown, que es que antes de arribar a Guayaquil ya empiezan a tener sus
sus planes armados para tomar esa ciudad y logran tomar prisionero a uno de los gobernadores de Guayaquil. Ajá. Al enterarse la tropa española de eso, decide atacar el barco para recuperarlo y detienen a William Brown, a Guillermo Brown, que estaba a punto de ser condenado a fusilamiento. Lo iban a fusilar por haber ordenado la detención del gobernador de Guayaquil. ¿Qué hace Hipólito Guyar en un acto de absoluta valentía? Toma el barco por la fuerza, agarra al gobernador de Guayaquil, lo cuelga de manos, lo ata al mástil del barco. Y le dice, me lo devuelven a Guillote con vida o este se va con él al cielo. ¿Qué hace? Consigue que lo devuelvan a Guillermo Brown y le dice, yo no tengo las suficientes garantías de que ustedes me van a cumplir el trato, así que no te lo voy a devolver al gobernador. Finalmente lo devuelve, pero se gana a Guillermo Brown de vuelta y un botín de dinero brutal que se lo reparten entre Guillermo Brown, él y obviamente para las arcas del Estado, porque justamente el corsario no robaba para él solamente, sino también para un porcentaje para el Estado. Vuelve a la Argentina en junio de 1816, un mes antes de la independencia argentina, y vive en carne propia lo que es el fervor independentista. Estábamos en un momento histórico de nuestra historia, no, valga la redundancia. Un año después de la declaración de independencia, el 9 de julio de 1817, en homenaje bueno, él ya iba, ya tenía, el triunvirato argentino ya le había concedido la posibilidad de dar un viaje que era básicamente dar la vuelta al mundo, y él decide ponerle de nombre al barco en conmemoración a ese año que se conmemoraba de la independencia argentina, decide ponerle la Argentina. Y empieza la expedición de la Argentina por el mundo. Mire bien. Tiene una pequeña parada primero en el Cabo de Buena Esperanza, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde obviamente se aprovisiona. Creo que tenemos un mapa de... Tenemos un mapa, vamos a mostrarlo en producción, el mapa de... Mira, ahí tenemos primero el que se muestra cómo se pasa por el Cabo de Buena Esperanza. Y la primera parada te marca en Madagascar, en una ciudad que se llama Tamatbé. ¿Qué pasa en Tamatbé? Primero el objetivo era ahí hacer aprovisionamiento, porque al no haber ningún fuerte español, no había necesidad de robar. Discúlpeme un segundo. Sí, dígame. Por favor. Todo lo que quiera. Eso que estamos viendo ahí... Lo hizo Hipólito Guyar. O sea... Dio la vuelta al mundo con la bandera argentina en el mástil del barco, en un lugar que se llama la Argentina. Y ahora recién empieza la historia. Siga. Cuando llega a Tamatbé tiene un gran conflicto con tropas británicas y con piratas británicos. Y dice, voy a pegarle una patada en los huevos. Y le liberó una cantidad de negros que estaban de barcos negreros. Esclavistas. Claro, eran barcos de esclavistas. Liberó una cantidad increíble de esclavos que se va a contradecir con cómo es su tan triste final. Pero ahí tiene su primera coronación de gloria en el viaje, en el cual libera a un barco negrero. Y ahí podemos ver que el viaje sigue hacia lo que ahora es Indonesia, Malasia, todas las islas de Borneo, Java. Uh-huh. Y ahí estaban los famosos piratas malayos, que eran temibles. Son bravos, esos son bravos. Se sabe que ahí en esa zona, entre los piratas japoneses, vietnamitas, malayos, son de gente de... Creo que todavía... De mucha, sí, es que la piratería ahí en el Océano Índico sigue existiendo. Tiene un famoso combate contra los piratas malayos. Tenés que pelearte con esa gente, en la cual salimos vencedores. Y en un acto de firmeza y era un sanguinario, todos los que son detenidos son fusilados. Y los que no son detenidos son muertos en combate y el que sobrevivió que se vaya. Pero todo que fue detenido fue fusilado. Sí, no, andás a ver dónde están esos tipos. El combate de Macassar se llama eso. En el Golfo de Macassar, en la bahía de Macassar. Tras esto, él cruza por ahí, por esa zona. ¿Por qué va a esa zona? Porque su objetivo era llegar a Manila. Manila en este momento sigue siendo la capital de Filipinas. En este momento era el principal puerto español en el continente asiático. Muy bien. Está fino. Logra asediar y bloquear el puerto de Manila durante 2 meses, entre el 31 de enero y el 31 de marzo. Toma 16 barcos. Llegan una cantidad de guita entre el comercio y lo que se chorearon, una barbaridad. Y el objetivo que tenía Hipólito con su flota era llegar a China. Lastimosamente, esa etapa del año para navegar por esa parte es muy adversa a las condiciones climáticas, por ende no pudieron hacer el objetivo que tenían, que era llegar a China. Pero
Muchos tripulantes que compartieron flota con Hipólito dicen que él llegó a tener un plan, con su honor francés, de querer liberar a Napoleón en la isla de Santa Elena. No. Una isla que está en el Océano Pacífico, en el otro océano, en el Océano Atlántico, en el otro océano. Más cerca de Argentina, cielo antes, hermano. Cuestión que en un momento dice, no, esto está custodiado por los ingleses, yo estoy muy lejos, no tengo tiempo. Desiste de su plan y en agosto llega a Hawái. Qué lindo. Ahí. Llega a Hawái. Ahí hay una historia, esto es una historia que hay gente que nos está va- un poco que le gusta la historia, nos va a la gustar, conoce, nos nos va va a a gustar esto. ¿Usted vio Dragon Ball? Sí, por supuesto. Bueno, entonces le va a gustar que Esto Hipólito es Bouchard llegue. impresionante. Esto es hermoso, Esto es esto es impresionante. hermoso. Esta es la mejor parte de la historia para Esto mí. es impresionante. Él llega a una de las islas del reino de Hawái, un reino que tenía muy pocos años de existencia. Son muchas islas que se habían agrupado bajo la órbita del rey Kamehameha. Kamehameha I. Fue el monarca fundador del reino de Hawái, que ahora es un estado de los Estados Unidos, pero fue un rey Espectacular hermoso. esto. Esto es una historia de aventura. ¿Y usted una sabe historia cómo de era felicidad. la casa del maestro Roshi? Kame House. Kame House. Llega y se dan cuenta de que hay un barco muy similar al que tienen ellos, de la misma estructura, un barco que se asemeja mucho a las flotas occidentales. Y no es que vos podías ver la patente, como lo ve con un auto, que vos Claro. te dice Uruguay, Sí, Mercosur. Se ponen a investigar y se dan cuenta que es un barco argentino. Es un Otra. barco argentino anclado en las costas de Hawái. Es un barco argentino que era manejado por un estadounidense, llamado Santa Rosa de Chacabuco, y que se había amotinado en Chile y había sido tomado, medio tomado y medio en complicidad por el rey de Hawái. Cuestión que Hipólito Bouchard, mediante él y otros marineros, logran llegar a Kamehameha y tener una negociación para que la nave Chacabuco, la nave Santa Rosa de Chacabuco, sea devuelta a la Argentina y así poder armar una flota de barcos. Ya tenés 2 barcos para seguir con las actividades de corsario. No es que un rey de que pudo unificar tantas islas va a ser un tipo fácil de convencer. No, Hubo no. mucha disputa, como Rossi. mucho diálogo. Y al A lo final se Rossi. devolvió a los Rossi, era un rosquero nato. A los Rossi, se dio. Llega, habla con Kamehameha, mucho tiempo de discusión y se consigue, Hipólito Bouchard consigue que vuelva a manos argentinas la nave Santa Rosa de Chacabuco para armar su flota y consigue que el reino de Hawái sea el primer estado soberano en reconocer a la Argentina como un similar, como un estado, como un igual, como un Independiente. estado independiente, soberano. Argentina no era un país conocido, no es como ahora que se independiza Sudán del Sur y vos lo sabés, lo buscás en Google. No sabía nadie quién era Argentina. Imagínate si en Hawái iban a saber lo que era Argentina. Bueno, pero. Nos reconocen, el primer estado que nos reconoce es el reino de Hawái. También lo que hace el rey Kamehameha es darle una cantidad exorbitante para lo que era un barco de nativos, para que actúen de marino con Hipólito. Y ya arma una flota de 140 hombres entre marinero y todo. ¿Y qué pasa con los amotinados? Los amotinados de la Santa Rosa de Chacabuco estaban viviendo una vida casi paradisíaca en Hawái, pero Kamehameha no, le tenía bastante miedo a Bouchard. Le dijo, Hipólito le dijo, vos me los entregás los vagos o sos pollo. Y bueno, ahí está el rey Kamehameha, mirá. Mira. Un fenómeno. Y se los entregó. Y 4 de los líderes del amotinamiento Sí, fueron a ver. condenados a 12 docenas de Poneme, azotes. 12, 12 docenas de azotes. 12 por 2, 144. 144 azotes. A la mierda. Y el líder principal fue condenado, como más le gustaba a Bouchard, a fusilamiento. Lo mandó a matar. Así de corto. Era bravo. La hizo corta. Era bravo. Era bravo. Y así. Bueno, él termina una muy buena relación diplomática con Kamehameha y con el reino de Hawái en general y parte hacia la ciudad de Monterrey. No a Monterrey, México. Que Ajá. el Club Monterrey ha sido un asiduo participante de la Copa Libertadores de América. Sí, sí. Pero no a Monterrey, México, sino a Monterrey de California, que en ese momento, junto a Los Póngame el Ángeles, mapa, por favor. junto a Los Ángeles, era la ciudad más importante de California. Ajá. Él quiere sitiar la ciudad por ser de dominio español, por tener recursos naturales. Él se quería aprovechar del comercio, quería robar el tesoro principal y se entera de que hay múltiples patriotas de esa zona que estaban adheridos a la causa revolucionaria, que habían sido tomados prisioneros, estaban trabajando de esclavos en la casa de muchos oligarcas españoles de la época. Porque en esa época, fíjese. Monterrey era parte del Reino de España. Claramente. Cuestión que se llega a Monterrey, la República, la que todavía no era la República Argentina, las Provincias Unidas vencen en Monterrey y en la ciudad de Monterrey durante una semana flamea la bandera argentina.
Monterrey, California, porque Monterrey Podríamos decir las invasiones argentinas. era la capital de California. California fue Argentina durante una semana. Siguen su camino como corsario, tienen sus distintas frenadas en Santa Bárbara, donde también se flamea la bandera argentina. Llegan a Acapulco, donde se consiguen aprovisionar, tienen algunos ataques con barcos españoles y tienen un conflicto grande con un barco chileno que al final le terminaría acarreando muchos problemas a Bullard a su llegada después del viaje. Y acá es donde arranca lo que habíamos hablado de por qué la bandera argentina es tan importante en las banderas de Centroamérica. Recordemos que estamos hablando del año 1818. Los países de Centroamérica actuales no existían. Pero en 1824 se fundó la República Federal de Centroamérica, que tomó los colores de la República Argentina. ¿Por qué? Porque justamente no se conocía a la Argentina. Se pensaba, se tenía como un territorio de España. Sí, sí. No sé si no había llegado la noticia. Vos pensás que la noticia de que Napoleón había caído, de que el rey Fernando había caído preso, llega 2 años después acá. Imagínate la noticia de que la Argentina se había independizado, de que las provincias unidas del sur existían. Claro, no había, en Centroamérica. No había Twitter. Y ven, los patriotas de la zona, ven qué valentía de esta bandera para asediar las fortalezas de nuestros colonos, de nuestros opresores. Así que a los 6 años, la República Federal de Centroamérica toma los colores de la bandera argentina, que posteriormente se convertirían en las banderas de los distintos países, salvo Costa Rica, que fue el único país que no adhirió a los colores de Argentina. Es de ahí donde viene la influencia del señor Hipólito Bullard, que terminó, cuando arribaba a los lugares, tenía una gran relación con los habitantes del lugar. El tipo buscaba la esfera del dragón, ¿no? Dicen acá. ¿Quién dice eso? Dicen acá en el chat. Cristian Roca. Un compañero, vive acá cerca el compañero, un profesor de matemáticas, un fenómeno, un amigo, un amigazo. ¿Es usted? Fenómeno. Bueno, ya terminando el viaje de Hipólito, pasa por algunos otros puertos de América del Sur, de América Central, tiene otro conflicto cerca de Panamá con otro barco chileno. Era un quilombero. Le gustaba el bardo como a nadie. Ahí en Realejo es el lugar donde existe el sitio más emblemático del viaje. Y llega al puerto de Valparaíso. ¿Quién lo recibe en el puerto de Valparaíso? Thomas Cochrane. ¿Quién fue Thomas Cochrane? Thomas Cochrane es uno igual que Bullard, pero que no tenía una causa revolucionaria, sino una causa meramente económica. ¿Cómo llamaba ese? Thomas Cochrane, un pirata inglés, básicamente. Del barco merquero también. Del barco, no sabemos si le gustaba. Thomas Cochrane peleó junto a las Provincias Unidas, junto a San Martín en la Expedición Libertadora, y ahora vamos a ir a eso. Cuando llega Bullard, Cochrane lo detiene acusándolo de piratería. Justamente una de las razones fue los conflictos con los barcos chilenos. Sí. Finalmente se pudre todo, casi lo meten preso y todo, pero bueno, apareció el Pope, apareció San Martín a mediar, apareció Necochea, que cuando habían tomado los chilenos el barco para sacar todas las pertenencias de Bullard y todo, agarró a Necochea con una cantidad brutal de soldados para lo que era un barco, tomó todo y le dijo váyanse acá porque los matamos a todos. Se hizo una presión de la puta madre, se consiguió la liberación del compañero Bullard e inmediatamente San Martín le dijo vos te venís con nosotros para el Perú, que arrancaba la Expedición Libertadora al Perú. Se llega al Callao, se llega a Lima, se logra consolidar el primer gobierno de Perú. ¿Y qué hace Cochrane? Le hace honor a sus orígenes piratas, a sus orígenes de inglés mercenario. ¿Y qué dice? A mí no me pagaron lo suficiente, yo me voy a chorear toda la guita que hay acá y me voy a ir a la concha de su madre. ¿Y qué dice San Martín? San Martín ya hacía muchos meses había sido advertido por el mismo Bullard de que Cochrane no era un tipo muy confiable, que era un tipo que lo iba a cagar. Como nos ha pasado mucho en la política, de decir a este tipo, de decirle, nos va a cagar y que finalmente te termina cagando. Entonces, ¿qué le dice San Martín? Bueno, nobleza obliga, sacate la bronca, perseguilo. Vi que el señor Felipe Piña dijo que llegó a haber una proposición de Bullard de combatir barco contra barco. Bullard contra Cochrane, solo. Bajar a toda la tripulación y pelear. Finalmente Cochrane dijo, me voy a la mierda, huyó. No lo lograron encontrar, se fue con toda la guita, pero San Martín le agradeció el esfuerzo a Bullard, que finalmente intenta volver a Chile. Estaba un tiempo en Chile e intenta volver a la Argentina principalmente. Ajá. Porque él, cuando él se va en la flota de la Argentina, en el barco, en el 1817, estaba por nacer su hija, la cual nunca llegó a conocer. Él intenta llegar a Argentina para reencontrarse con su hija. ¿De qué año entonces? Estamos hablando de finales del siglo XX, finales del siglo XX, de 1800 sería. De la década del 20. De la década del 20 del siglo XIX, a eso quería ir. O sea, el señor se fue en 1817 En 1817 se fue. Y
Y volvió. O sea, estuvo llegó más de 10 años en- Llegó a Valparaíso. Ajá. Llegó a Valparaíso en 1818 y tuvo su periodo judicial, todo. Ajá. Arrancó la campaña libertadora del Perú. Sí, sí, Y todo, y se quedó un tiempo en Perú. San Martín le pidió que se quede un tiempo más. Pasó todo el conflicto. Ponele que a mediados de la década del 20 del siglo XIX. Bien. Finalmente San Martín le pide, le pide que se quede un tiempo más, vuelve, pasa todo ese biribiri, no logra llegar a Argentina como le pasó a muchos próceres que estaban exiliados, que estaban fuera del país y que habían querido volver y no podían justamente por el conflicto que azotaba el país entre las nacientes guerras civiles entre unitarios y federales. Y termina estableciéndose en Nazca, en Perú, donde se le otorga por su valor y se le da un reconocimiento, se le otorga una hacienda. Mira usted. Una hacienda en la cual él tenía su industria azucarera. ¿Qué pasa? Se aburrió. Tiene la mancha de su historia. Todo Ah, héroe tiene una mancha. no me diga. Ese tipo que había liberado barcos negreros en No me Tamatvé diga, no tenía me diga. muchos esclavos. No me lo diga. Y la verdad que no era un Qué tipo de buen tratar con los esclavos. Doloroso. Hasta que muchos se rebelaron y uno fue, pumba, lo mató. Y el 4 de enero de 1837 se termina la historia de nuestro hermoso y nuestro querido prócer Hipólito Bullar, a mano, lastimosamente, de esclavos que hicieron lo correcto. Lo hicieron Hicieron lo percha. correcto. O sea, terminó trágicamente. Terminó trágicamente la historia de Hipólito. 4 de enero, no, Bueno, dejaron pero festejar, no lo dejaron recibir Año Nuevo tranquilo. No deja ¿Cómo de va a ser- matar el 4 de enero? No deja de ser interesantísimo esto. que Interesantísima la historia. Además, Yo no, soy usted- yo no soy historiador, no soy profesor de historia, no soy comunicador social. Podría Solamente ser- soy un podría ser- divulgador que vine a contar la historia Mire, de un prócer si usted al conociera- cual yo admiro. Si usted Sí, conociera cada los personaje, ladrones cada- que dan historia. Pero nada, me parecía muy, muy lindo traer a colación el tema de Estoy- este gran prócer. Estoy gratamente sorprendido. Acaba de dar una historia Hermoso. llena de ¿Te detalles, gustó? pero me encantó. Se merece un aplauso. ¿Qué opinará la gente? Se merece un aplauso, señor. No sé.